Muy buenas, nos encontramos en esta edición de su programa Vamos a Conversar. En esta ocasión les hablaremos acerca de una de las novedades que ha lanzado la máxima casa de estudios, como lo es el repositorio institucional de la universidad. Para hablar sobre ello tenemos a Magda Sánchez, quien es la coordinadora de la Unidad Digital de Información. Bienvenida, Magda. A Damaris Murillo, quien es jefe del Departamento de Formación en TICS de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología. Igualmente a José Luis Oquelí, quien es la persona encargada por la coordinación de todos los procesos técnicos que se llevan a cabo en la Biblioteca Central. Así es, mucho gusto. Sí. Y tenemos a Lourdes Cuán también, quien también se encarga de los procesamientos técnicos en el área de la colección hondureña de la Biblioteca Central. Sean todos bienvenidos. Estamos hablando, como les decía, de lo que es el repositorio institucional de la Universidad Autónoma de Honduras. Y se preguntarán ustedes qué es un repositorio, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cuál es su fin? ¿Cuáles son sus beneficios? Entonces nos gustaría que iniciáramos hablando acerca de lo que es un repositorio justamente. Hola a todos. Ustedes saben, por ejemplo, que las empresas utilizan las vitrinas para exponer ahí los productos más novedosos o los productos que los identifican como tal. La institución, como la universidad, es generadora de mucha información científico, académica, hasta a ciertos momentos decir histórica. Y lo que hace la universidad a través de un repositorio es organizar y visibilizar esta información para que todas las personas interesadas puedan acceder a ellas sin restricciones de espacio ni tiempo. Los usuarios pueden entrar a la hora que deseen y desde donde deseen. Los tipos de repositorios pueden ser temáticos. Por ejemplo, hay muchas instituciones del área de ciencias de la salud, por decir así, crean sus repositorios en esa área, y lo que les corresponde a la universidad es institucional, porque ustedes van a encontrar ahí todo tipo de información de las diferentes áreas del conocimiento. Cuando menciona que el repositorio sirve como una vitrina, ¿verdad?, al mundo, pero en este caso sería una vitrina de la producción académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad?, de lo que es nuestra alma mater. Esto implica entonces que además del beneficio que obtendrían no solamente los investigadores, los docentes, los estudiantes, para poder contar con un lugar en donde se va a guardar toda esta información, pero además que esta información va a poder visibilizarse no solamente a nivel nacional, regional, sino que a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo se mide ese impacto que se da a nivel mundial? El hecho de que Honduras está representada a través de nuestra alma mater, su producción académica a nivel internacional. Generalmente los repositorios, lo que se hace es que se ingresan en repositorios internacionales. Mediante estos repositorios analizan, porque ellos son manejados por estándares y medidos por estándares. A través de Google, el usuario va a entrar, puede poner, ¿verdad? Por ejemplo, si busca algo sobre historia de Honduras, por decir algo así, o sobre alguna ley en específico, va a poder ingresar, le va a salir toda la información, van a estar indexados a través de Google y van a poder visualizar la información que está en el repositorio, ¿verdad? Así vamos a estar ingresados. Tenemos que estar por fuerza inscritos en este tipo de repositorios. Eso nos da esa garantía que usted exige, ¿verdad? Y que usted menciona de que podemos estar medir ese impacto mundial, además de que los repositorios manejan sus propias estadísticas de dónde somos vistos, por quién somos vistos, ¿verdad? Porque como estamos indexados, usted puede saber si somos vistos desde América del Sur, desde Europa. Entonces, así es. Pero además también estamos hablando de que toda nuestra producción académica va a estar dentro de un repositorio, pero hasta el momento no hemos mencionado cuál es el nombre de este repositorio, porque como todo es merecedor también de que tenga un nombre, y justamente nuestro repositorio institucional lleva uno que representa no solamente a la institución y no solamente nos identifica como hondureños,
pero también está ligado al contenido propio que está en él, ¿verdad? Entonces, si nos hablamos un poco acerca de cuál es el nombre de este repositorio y además de eso, ¿qué significa? ¿Por qué? Realmente no queríamos solo decir que teníamos un repositorio institucional, sino que posicionarnos a través de un nombre, ¿verdad? Un nombre que quisiera identificar lo que es y lo que contiene el repositorio. Lo que hicimos fue, a través de nuestro grupo aquí en la DGT, buscarle un nombre apropiado. Y gracias al arqueólogo Agurcia, que es muy conocido, él nos ayudó realmente y nos propuso el nombre del Xibalna, que en el idioma maya más antiguo significa casa de escritura. De ahí realmente lo pusimos en consenso y a la gente realmente le gustó, y de ahí nace realmente, y lo cual agradecemos mucho porque él puso a su grupo de expertos en lo que es las cuestiones de escritura antigua en el idioma maya para que nos propusieran un tipo de nombre. Y realmente sí significa lo que es una casa, que es la institución, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y todo lo que se escribe, ¿verdad? Ya sea académico, ¿verdad? De investigación, o toda esa parte histórica que la universidad guarda. Cuando se habla un poco acerca de lo que es el Xibalna, como le vamos a llamar de aquí en adelante al repositorio para un poco ambientar a nuestro público con el nombre justamente del repositorio, usted mencionaba, Magda, algo importante que está ligado con la historia y con lo que es el rescate del patrimonio documental nacional. Entonces, yo debo entender que dentro del repositorio, dentro del Xibalna, voy a encontrar información ligada no solamente a la producción académica de la institución, pero también documentación histórica, ¿verdad? Usted sabe realmente, Patti, que de lo malo siempre rescatamos algo bueno, ¿sí? Ustedes recuerdan el huracán Mitch, que para nosotros fue un desastre grande. Sí. Y eso significó pérdida de vidas, pérdidas de cuestiones materiales, y también ya en el ámbito nuestro de pérdida de mucha información histórica, ¿verdad? Que realmente nunca se va a volver a recuperar. De ahí nace un proyecto importante que se llamó Rescate del Patrimonio Documental de Honduras. Este proyecto lo presentamos a la OEA y fue aprobado, y empezamos a trabajar buscando esas fuentes de información de donde podíamos rescatar mucha información que en el país realmente nunca se le había dado ese valor. Generalmente las colecciones privadas son los que tienen como ese concepto, ¿verdad?, de guardar esa información. Nuestro primer, por decir así, que creyó en el proyecto, la primera institución fue la Biblioteca Nacional, además de la Biblioteca de la Universidad, ¿verdad? Ellos nos abrieron las puertas y empezamos a rescatar aquí con Damaris, ¿verdad? Que Damaris va a ayudar en esta parte. Empezamos a rescatar toda esa información. Buscábamos, porque respetamos los derechos de autor, el repositorio respeta derechos de autor. Está publicado todo lo que aquellas personas nos permiten o que la ley de derechos de autor nos permite publicar en internet. Y empezamos a buscar documentos que pudiéramos publicar, interesantes, ¿verdad? Sobre todo para el contenido del repositorio. Pero realmente llevamos más de 10 años en eso. Un producto importante es la Gaceta, ¿verdad? Que a eso le voy a dejar a Damaris para que nos converse un poco sobre el trabajo del rescate de la Gaceta, que no hay una institución ni una biblioteca que la tenga completa, pero nosotros ya en formato digital ya la tenemos completa. Damaris. Ok, bueno, realmente que esto ha sido una experiencia bastante exitosa. Creo que nos satisface cuando nosotros nos proponemos traer o proponer, mejor dicho, un proyecto que va a ser de beneficio tanto para el estudiante, para el docente y para el investigador y para todas las personas que de una u otra manera hacen una labor en la universidad. Y realmente que
que es satisfactorio por el hecho de que empezamos de cero, que este fue un proyecto pionero apoyado financieramente por la OEA y que gracias a ellos pues pudimos llevarlo a cabo. Y en ese caso fui una de las personas que comencé con esta experiencia muy bonita, de mucho esfuerzo, de hecho, pero eso es lo bonito, que ahora pues podemos ver los productos y que el usuario pueda hacer uso de ello. En cuanto a la Gaceta, pues fue un trabajo arduo porque ninguna institución tenía completa la Gaceta, entonces era como ir tocando puertas de un lado a otro para poder recopilarla y poderla completar y poder tener ese producto electrónico. Ese era uno de nuestras metas, porque como mencionaba Magda, cuando el huracán Mitch se perdió mucha información y pues íbamos y realmente era triste ver aquellas pilas de documentos mojados y no poder recuperar. Fue allí donde nace esa idea de poder rescatar el patrimonio documental. Entonces, gracias a muchas personas como don Leo Valladares, fuimos también a Yuscarán, rescatamos mucha información. Hay muchas personas que nos apoyaron, que nos abrieron puertas, y de hecho, como siempre, no solamente es ir a pedir, sino que también era como un intercambio. Lo que hacíamos es que ellos nos prestaban la documentación física y nosotros les dábamos a ellos la información que ellos nos prestaban digital, para que así ellos también se fueran motivando a ir rescatando esa información tan importante que es necesario poder tener un respaldo físico y electrónico para poderlo mantener. Así es. Algo que comenzó como una idea de rescate del patrimonio documental, de rescate un tanto de la identidad del hondureño escrita, ¿verdad? Lo que son las tradiciones y las costumbres también, se ha convertido ahora en información que puede ser utilizada por cualquier usuario a nivel mundial. Pero se hablaba, Damaris mencionaba algo, comenzaron digitalizando la información, ¿verdad? En el mundo de la información se habla de dos conceptos, ¿verdad? Para que el usuario lo entienda. Cuando hablamos de digitalización es pasar algo de un formato impreso a un formato electrónico, pero para que el usuario pueda tener acceso a esa información es necesario crear puntos de acceso. Entonces tenemos la información en formato digital, pero cuando se crean estos puntos de acceso a esta información digital es cuando convertimos entonces esta información en formato electrónico. Y es aquí donde el usuario, por medio del internet, puede utilizar y rescatar esa información, recuperar, diríamos más bien, esa información para uso propio, para transformar esa información en otra, agregándole su experiencia en nuevos datos que a su vez van a contribuir no solamente con la formación del propio usuario, sino con el progreso del país, ¿verdad? Cuando utiliza esta información en trabajos de investigación. Pero ese ir de la información de formato digital a formato electrónico involucra muchas cosas. Al inicio, cuando los presenté a ustedes, ven que hay representación de diferentes áreas de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Tecnología. Tenemos la unidad digital de información, tenemos el área de formación, pero también tenemos el área de biblioteca. ¿Por qué? Porque para que Cibalna pueda brindar la información al usuario final y el usuario final sea capaz de recuperar desde cualquier motor de búsqueda en internet la información contenida en él, es necesario este tratamiento, ¿verdad? Es por eso que los compañeros también desarrollan una labor integral. Y junto con esto, la parte de tecnología, porque el Cibalna corre sobre un software, ¿verdad? ¿Sobre qué software es que corre el Cibalna?
Si me permite, Pati, solo en relación a la parte de lo que usted dice, hay un inicio y dentro de este inicio hay un proceso que quizá los compañeros de biblioteca lo pueden explicar mejor, pero en la experiencia que nosotros tuvimos es que luego de hacer la recopilación física de documentos, pues era como el escaneo o la digitalización. Sin embargo, era como tener aquello en desorden. Había un proceso técnico donde había que clasificar la información. Todo este trabajo va detrás de lo que el usuario se puede imaginar, porque si nos ponemos como usuario, sabemos que a él lo que le interesa es de inmediato tener acceso a la información. Pero detrás de todo ello hay un trabajo que hay que hacer de selección, de organización, de hacer índices, o sea, de dejar el documento que tenga la mayor optimización, ¿verdad?, en el acceso de la información. Tenemos que ponernos en diferentes papeles nosotros, como la persona que trabaja, como la persona en todo el desarrollo, en todo el procesamiento, pero debemos de ponernos en el papel del usuario. ¿Qué es lo que al usuario realmente le interesa? Adquirir la información de inmediato. Así es, y en base a eso justamente es que se hizo la elección del software sobre el cual actualmente trabaja el Cibalna. Si Magda nos puede explicar un poco acerca de esta parte técnica que el usuario no ve. Bien, voy a seguir con otra analogía. En este mundo de repositorios y bibliotecas tendemos a ser bien técnicos, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando hablamos de cuestiones informáticas todavía más técnicos. ¿Por qué un software? Si ustedes van a una biblioteca, ustedes van a ver una cantidad de estantes, ¿verdad? En una cantidad de estantes donde hay una cantidad enorme de documentos y que están organizados, ¿verdad? En las bibliotecas generalmente los organizan por temas, para que sea más fácil para el bibliotecario ir y recuperar la información, o para el usuario, cuando es estantería abierta, recuperar la información. Igual, para guardar información en formato digital necesitábamos entonces un software. Existen muchos tipos de software realmente. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos usan mucho ePrints. Aquí en Centroamérica creo que El Salvador utiliza mucho ePrints. Está Fedora, Alfresco, y todos estos softwares son de software libres, ¿verdad? Que realmente nosotros podemos hacer uso y adaptarlos a las necesidades de cada institución. Este software nos permite realmente generar una estructura y generar comunidades. Entonces ya no vamos solamente a una biblioteca, podemos ir mucho más allá y apoyar a todas las unidades de información y de investigación que quieran dar a conocer lo que generan, ¿verdad? El software que manejamos nosotros se llama DSpace. Día a día este software está tomando más importancia y realmente que a la gente le está gustando más, pero realmente es interesante. Y cuando seleccionamos un software no solo fue porque nos gustara, sino que tuvimos que tomar en cuenta muchos estándares que manejaban, como los metadatos, que los compañeros de la biblioteca son los que les van a hablar sobre eso. Podíamos utilizar y podíamos compartir información con otros repositorios a nivel nacional o internacional. En el país creo que somos el segundo repositorio, solo que nosotros hemos abierto un poco más las puertas, porque estamos hablando, como usted decía, Pati, de la información histórica del país, ¿verdad? Y este software realmente nos ha permitido conocerlo, podíamos adaptarlo perfectamente a nuestras necesidades, compartir la información, los protocolos que manejan a través de Internet, que nos permite indexarnos en Google, por ejemplo, en cualquier otro buscador. Realmente es interesante lo que decía Pati, porque yo estoy hablando ahorita en este momento en nombre de sistemas de información, porque sistemas de información es quien administra el sistema y ayuda y colabora para que nosotros realmente podamos trabajar día con día con las comunidades. Ya hablar del sistema significaría solo un programa para poder ayudar, pero realmente ha sido el software que nos ha facilitado el poder llevar fuera de estas paredes lo que la institución ha trabajado, ha buscado en otras instituciones y genera la institución. Así es. Hemos conocido un poco acerca de lo que es el repositorio institucional, cuyo nombre es Cibalna.
Al regreso de la pausa hablaremos acerca de la estructura de este repositorio, así como de las políticas que aplica el mismo. Regresamos enseguida. Del amor yo soy lo que queda en ti, lo que no se fue, lo que nacerá. Dame un nombre a mí que yo quiero ser. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Sin un nombre no soy nada. Yo soy Juan, María, Pedro. Para que cuando crezcan tengan derechos, registremos a nuestros niños. Yo soy todo el amor que tú me des. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Regresamos luego de la pausa, estamos en su programa, vamos a conversar conociendo acerca del CIBALNA, repositorio institucional de nuestra alma mater. Hablábamos anteriormente acerca del software que se estaba utilizando para que sobre el cual corre el CIBALNA, pero también estamos interesados en conocer lo que es la estructura, es decir, cómo está formado el CIBALNA o cómo se organizan los contenidos dentro del mismo. Lourdes, ¿podría hablarnos un poco? Bueno, como hemos estado escuchando, el repositorio es un servicio más que estamos prestando a toda la comunidad universitaria, ¿verdad?, para poder hacer visible la producción tanto científica, académica y de toda índole dentro de la institución, pero a su vez dentro del repositorio hacemos visible muchas de nuestras colecciones que hay en el sistema bibliotecario. Está compuesto básicamente por varias comunidades y estas a su vez se subdividen en comunidades y cada una de ellas contiene recursos diferentes. Un repositorio pues nos da la facilidad de poder tener diferentes tipos de recursos albergadas en él, en diferentes formatos, bueno, en formato digital, pero de diferentes índoles como son imágenes, ¿verdad?, documentos, videos, y también libros. Entonces, por eso, dentro de la estructura del repositorio institucional CIBALNA, nosotros tenemos albergadas varias comunidades generales, como son la parte de tesis, ¿verdad?, que es muy importante porque es la producción institucional de todos nuestros profesionales. También está la parte de nuestro patrimonio documental antiguo, que ahí pues se albergan todo el material impreso, digitalizado, para que ya no se edite en el país y que tiene un gran peso en nuestro patrimonio histórico nacional. También tenemos la parte de publicaciones periódicas, que es muy importante, como están pues todas las revistas, bueno, no todas, pero sí muchas revistas que se editan dentro de la institución, como ser la revista de la universidad, ¿verdad?, que tenemos ahí ya muchos tomos en el repositorio. Y también el periódico oficial La Gaceta, ¿verdad?, que como explicó Magda, ya está en su totalidad, podríamos decir, ¿verdad?, dentro de la subcomunidad. También dentro de estas subcomunidades, como este es un servicio que se presta a otras dependencias, ¿verdad?, dentro de la universidad, está albergada la colección del YUDPAS, ¿verdad?, del instituto, de su producción, de lo que ellos producen, y ya tenemos boletines, libros, en un gran número de libros digitales, y también otro tipo de documentos producidos dentro de lo que es el instituto.
Pero todas estas comunidades y todos los recursos que se contemplan o que están contenidos en cada uno de ellos no pueden estar albergados sin estar debidamente organizados, ¿verdad? Porque eso es muy importante, el organizarse para poder recuperar esta información. Como lo hablábamos al principio, esto no solamente es nacional e institucional, sino que también internacional, y debemos cumplir con muchos estándares, ¿verdad?, para poder organizar esta información. Entonces, aquí viene la parte que pues hemos trabajado muy minuciosamente, tratando de, como decía al inicio también Damaris, ponernos en el lugar del usuario de cómo ellos buscarán llegar a esta información. Y para esto utilizamos estándares. El DSpace utiliza el formato llamado Dublin Core, ¿verdad?, que está compuesto por metadatos que son pues los puntos, como también decíamos al inicio, los puntos de acceso que nosotros ofreceremos dentro del repositorio para que lleguen a esta información independientemente de la comunidad en que se encuentre. Es muy importante esta organización, aparte de la recuperación, para que sirve para la recuperación de la información, también para este intercambio de información con otras instituciones, ¿verdad?, y otros países que también tengan sus repositorios, porque si nosotros no lo trabajamos de una forma normalizada, esto sería casi imposible, ¿verdad? Entonces necesitamos establecer parámetros específicos a través de estos metadatos para poder llegar a esta información. Ok, nosotros entendemos lo que es un metadato, porque nos manejamos en el mundo de las ciencias de la información. Sin embargo, el público que nos está sintonizando quizás se pregunta qué es un metadato, cómo me sirve o para qué sirve. Entonces me gustaría que José Luis nos ampliara un poco acerca de lo que es un metadato y cuál es su función dentro de lo que es el repositorio, o más bien dentro de lo que es la información electrónica. Así es, sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto me gustaría compartir, explicar algunos términos, ¿verdad?, conceptualizar que utilizamos en el ámbito de la información y la bibliotecología. Bien, si bien es cierto que repositorios suena algo que está de moda, ¿verdad?, que es algo nuevo, ¿verdad?, a lo mejor algunos términos que se utilizan, pues a lo mejor, o mejor dicho, los bibliotecarios hemos estado trabajando pues con ellos, ¿verdad?, de manera práctica, pero con otro tipo de terminología. Por ejemplo, ahorita se utiliza bastante en repositorios el término metadatos, ¿verdad? Entonces, para explicar, miren, metadatos básicamente son los datos con los que ya se trabajaban en las bibliotecas, ya desde un inicio. Cuando se hizo el primer esfuerzo de hacer incluso un listado de documentos, pues eso ya era un sistema, ¿verdad?, bastante manual, exactamente, de un sistema de recuperación, así es. Y luego esto ha ido progresando a lo que son, vamos a recordar los ficheros, el catálogo público, donde estaban las fichas con datos acerca de los libros, ¿verdad? Entonces, esos son datos, pero entonces, ¿cómo está el asunto de los metadatos con los repositorios? Bueno, el asunto está así. Tradicionalmente trabajábamos con libros, ¿verdad? De ahí viene pues el término biblioteca, biblio, ¿verdad?, que quiere decir biblios. Pero hoy en día, los repositorios tienen una característica que es muy propia. Y el asunto es que los libros están en formato digital. Ya sea que se digitalizaron o se escanearon, ¿verdad?, o que fueron producidos directamente electrónicamente. Es decir, entonces, aquella carreta de libros que tenía el catalogador, ¿verdad?, entonces él ahora recibe, aquellos documentos se reciben de manera electrónica. Ahora bien, ese libro, cuando se digitaliza o se hace un archivo electrónico, ese documento, ¿verdad?, porque no precisamente son libros, ahora el término es más amplio, pueden ser boletines, revistas, documentos en general. Cuando está ese archivo electrónico, entonces eso se convierte en un dato. Este dato se vuelve transferible, se vuelve comprimible, se vuelve almacenable. Entonces, si antes describíamos aquellas características, aquellos atributos
de un documento impreso, ahora vamos a describir, ¿verdad?, o a mencionar las cualidades de un documento que está en formato digital. Entonces, de ahí el término meta, ¿verdad?, de origen griego, que quiere decir después de, más allá o sobre, ¿verdad? Entonces, la descripción son datos, básicamente datos sobre otro dato, de ahí donde se conforma. Otra característica que también me gustaría mencionar, que es típica de los repositorios, es la siguiente. Bueno, vamos a aclarar. Son electrónicos, pero están en formato electrónico. Así es. Pero antes entonces hablábamos de bases de datos, que también eran en formato electrónico. Entonces vamos a hacer algunas diferencias con ellos y veamos. Miren, las bibliotecas cuando dieron el paso, cuando dieron ese salto de tener el sistema de recuperación o el catálogo público impreso, ¿verdad?, entonces dieron el paso a las bases de datos. Se buscaba un libro en una base de datos, en un sistema electrónico, que era referencial nada más, ¿verdad? O sea, permite buscar a través de puntos de acceso cómo llegar a un documento. Bien, pero esa base de datos, pues hasta llegaba, era referencial. No tenía el acceso completamente al libro, ¿verdad?, en texto completo. Entonces, la diferencia, que el repositorio, la idea es que el documento al que se busca, ese registro está en texto completo. Y la otra característica que tiene un repositorio también es que refleja, básicamente es un archivo, refleja aquellos documentos que son propios de una institución. Es decir, son documentos bastante personalizados de la institución, ¿verdad?, que a diferencia de otros libros que se producen en masa, en grandes cantidades, pues estos tienen una identidad de la institución, ¿verdad? Sí, básicamente esos son los conceptos relacionados con ellos. Sí, Lourdes. También entonces, a partir de estos metadatos que el analista documental define, ¿verdad?, es que el usuario puede llegar al recurso contenido dentro del repositorio. Cabe mencionar que pues la mayoría de los software que existen para la creación o albergar estos repositorios ya traen algunos metadatos por defecto definidos, ¿verdad?, como son pues puntos de acceso, como usted lo mencionaba al principio, como ser el autor, el título, una fecha, un punto que yo como usuario puedo utilizar para llegar al recurso. Pero existen también la flexibilidad de nosotros poder crear plantillas, ¿verdad?, de estos metadatos de acuerdo a la comunidad y a las características albergadas en una comunidad o subcomunidad o colección, como le querramos llamar, específica, ¿verdad? Entonces, este ha sido nuestro trabajo con todo el personal también que nos ha apoyado, pues como diseñar estas plantillas de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios dentro de la institución y externos a la institución en general de repositorio. Hemos tenido que estar diseñando estas plantillas, creando todos estos metadatos y poniéndolos a disposición dentro de la estructura del sistema para que nos sirvan como punto de acceso al recurso albergado en el repositorio. Bien, pensando un poco en lo que es el usuario como tal, el usuario se preguntará, bueno, ya tengo los metadatos, ya tengo ese punto de acceso, ahora que tengo el punto de acceso, tengo la información referencial, el enlace, puedo llegar al texto completo, pero ese texto completo tiene algún costo para mí como usuario final o no tiene ningún costo. Magda. Ahí es donde nosotros podemos hablar sobre lo que significa el acceso abierto. Existen muchas editoriales famosas, ¿verdad?, que ellos recopilan todas esas investigaciones de famosos investigadores, disculpen la redundancia, y que tiene un costo acceder a ellos. La biblioteca maneja su biblioteca virtual, ¿verdad?, sí, donde podemos decir que el costo de cada artículo bajado es de $40. Y nuestros usuarios pues lo tienen gratuitamente, pero solo es para uso de la institución, de nuestros usuarios. Nuestro repositorio es lo que ahora denominamos y que es un gran movimiento a nivel de Latinoamérica, porque son tan costosos y Latinoamérica realmente no tiene tanto dinero para acceder a todas estas bases de datos, que es el acceso abierto. Nuestro usuario entra al Civalna, hace su búsqueda y recupera la información sin identificarse, sin pagar
absolutamente nada, y puede recuperar la información y sobre todo está seguro de que es información de carácter válido, ¿verdad? Sobre todo eso es lo más importante, ¿verdad? Que no es que van a entrar a Google y van a buscar y ellos no saben ni quién lo publicó, ni si es cierto lo que el documento dice, si la persona que escribió realmente es lo que dice el documento. Así que eso es muy importante. Y yo quería hacer eso que Patti decía, como que los compañeros, por ejemplo, hicieran esa importancia del metadato. Porque cuando hablamos de un documento digital, ¿verdad? Que hay que ver la diferencia entre digital y electrónico. Cuando se convierte en electrónico, ustedes saben que hay algo que se llama un reconocedor óptico de caracteres, que existe un sistema que lee cada uno de los caracteres que tiene el sistema. Y puede ser que el documento sea de literatura, pero hable sobre, ¿qué les puedo decir? Sobre algo, sobre una cuestión social, hasta una cuestión de medicina. Entonces, si ustedes recuperan por eso, ¿qué seguridad les da que el documento habla sobre lo que ustedes buscan? Entonces ahí, por ejemplo, los compañeros que expliquen la importancia de metadatos o qué tipo de metadatos realmente son los que ellos describen para recuperar la información. Y ahí es cuando hablamos ya de un documento electrónico. Así es, ¿cómo es este proceso que va la transición justamente del documento digital, que bien hacía la analogía José Luis cuando decía que físicamente es cuando le llega en biblioteca el documento impreso a la persona que va a hacer la descripción física, pero en este caso le llega siempre el documento a esta persona que va a hacer la descripción, pero en formato digital, ya no lo trabaja físicamente, sino que lo hace a través de la tecnología. Y es cuando se da este tratamiento y va de lo que es digital a electrónico, aplicándole justamente la descripción de datos o lo que conocemos como metadatos. Así es, sí. Mire, para formar un registro, básicamente un registro está compuesto de tres grandes elementos. Uno que es la catalogación, que la catalogación es la descripción de un documento. Es decir, proporcionar o mencionar aquellos atributos de un documento que son necesarios para que el usuario se lo pueda imaginar, para que se pueda hacer una imagen, ¿verdad?, de qué es lo que tiene. Entonces, para mencionar título, ¿verdad?, autor, la edición, por decirlo así, fechas de publicación, para mencionar algunos. Ahora bien, el otro elemento que lleva también es la parte de la clasificación que se hacía en las bibliotecas, ¿verdad? Clasificación básicamente es un sistema de darle orden a los estantes, pero mire que aquí hay algo interesante. Con el uso de los repositorios se rompe esa barrera de la clasificación, porque ya no precisamente tienen que haber estantes. O sea, a lo mejor si estaban en estantes, excelente, ¿verdad? Pero ya no es una condición. Ahora es un estante electrónico. Exactamente, sí. Entonces, fíjense que ahí hay una diferencia en donde ya la clasificación ya no es obligatoria, ¿verdad? Porque la misma, pues, el sistema automático recupera el documento. Ahora, lo que sí, la otra parte que se hace es la indización, ¿verdad? La indización que es, la compañera nos puede explicar más acerca de ello. Bueno, la indización consiste básicamente en describir el recurso a través de materias, ¿verdad? Un recurso que haya sobre un determinado tema, yo de acuerdo a normas, estándares internacionalmente utilizadas, lo paso de un lenguaje común a un vocabulario controlado, que es lo que me hace normalizarlo. Entonces a eso nos referimos básicamente con lo que es la indización. Básicamente, ¿para qué? Para la recuperación del documento a través de otros puntos adicionales. Hemos estado hablando acerca de lo que es la estructura que compone el CIBALNA y lo que está detrás de esta estructura. Aprendido un poco acerca de lo que son los metadatos y de la importancia que tienen los mismos para que el usuario final pueda recuperar la información. Un punto importante y sobre el cual hablaremos luego de la pausa es la parte del autor del documento que se está poniendo a disposición a través de un repositorio. Hablaremos también acerca de esos estándares
que los repositorios deben cumplir. Estamos en su programa Vamos a Conversar, regresamos enseguida. Del amor yo soy lo que queda en ti, lo que no se fue, lo que nacerá. Dame un nombre a mí que yo quiero ser. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Sin un nombre no soy nada. Yo soy Juan, María, Pedro. Para que cuando crezcan tengan derechos, registremos a nuestros niños. Yo soy todo el amor que tú me des. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Estamos de regreso en su programa Vamos a Conversar, en esta ocasión hablando del CIBALNA, repositorio institucional de nuestra alma mater. Antes de nuestra pausa estábamos hablando acerca de lo que es la información, del tratamiento de la información para el usuario final, pero nos quedamos con la incógnita del punto de vista del autor, la seguridad que se ofrece para el autor, más hoy en día que se habla acerca o se le da mayor importancia a lo que es el derecho de la autoría de un documento. ¿Cómo se trata este derecho, cómo se respeta más bien este derecho de autor que tiene la persona que produce un documento electrónico o cuando su documento que fue impreso pasa a ser un documento electrónico? Entiendo que existen políticas dentro del repositorio que garantizan justamente este respeto que se debe mantener y se debe respetar, valga la redundancia ahí, hacia el autor, quien es dueño de esta producción. Sí, el CIBALNA tiene sus políticas de publicación. Así es. En primer lugar, el autor que desea que su documento sea publicado en Internet a través del repositorio debe aceptar que es de acceso abierto, o sea que la persona que entre o el usuario que entre al repositorio va a visualizarlo sin ningún pago, porque generalmente es más que todo por el pago. Y pero eso también el CIBALNA tiene que darle al autor la seguridad de que su documento no va a ser dañado ni cambiado en su contexto, ¿verdad? El repositorio, el CIBALNA, maneja lo que son las políticas del Creative Commons, donde el autor decide si el documento, aunque esté de acceso público, puede ser copiado, por ejemplo, aunque eso es una, ¿cómo decirle?, una obligación si acepta que sea acceso abierto, que sea copiado, que sea bajado del repositorio, ¿verdad? Pero eso es lo interesante de todo esto, que nosotros respetamos esos derechos que usted dice, Pati, ¿verdad? Que son mencionados en los metadatos, quién es el autor del documento, cuál es el título del documento, en qué año se publicó o bajo qué beneficios se publicaron, ¿verdad? Todo eso nosotros lo damos a través de las políticas del repositorio. Son públicas. Al momento de entrar al repositorio hay un espacio que dice políticas, cualquiera que quiera publicar, porque vamos rumbo a lo que es el autodepósito, puede entrar, leer las políticas y si está de acuerdo puede ser parte del repositorio. Así es. Cuando se habla del autodepósito, justamente, decíamos que el catalogador recibe la información, ¿verdad?
En primera instancia, la información se está recibiendo de la unidad digital de información y llega hacia lo que nosotros conocemos como curadores, que no es otra cosa que el bibliotecario que le da tratamiento a esta información para hacerla disponible al usuario final. Pero cuando llega a los curadores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, básicamente cuando el recurso llega, independientemente de la colección a la que llegue dentro del repositorio, que solamente es el sitio que la alberga, pues como curadores o como catalogadores o bibliotecarios detrás del recurso, lo que hacemos es básicamente asignar estos metadatos que, como ya hemos dicho, son básicamente los puntos a través de los cuales yo como usuario voy a llegar al recurso digital. Estos metadatos, pues, actualmente no nos basamos tanto en una descripción física como se ha hecho anteriormente, ¿verdad?, sino que siempre basándonos en normas internacionales estándares. Lo que hacemos es básicamente concentrarnos en describir el contenido del recurso albergado en la comunidad, ¿verdad?, en la biblioteca dentro del repositorio. José Luis, cuando se habla un poco acerca de lo que decía Lourdes, de que para aplicar justamente lo que son estos puntos de acceso, que no son otras cosas, nosotros llamamos descriptores de materias, ¿ustedes siguen o utilizan alguna herramienta? Porque entiendo igual que se deben cumplir estándares. Entonces, ¿hay herramientas para o algún criterio para aplicar estos puntos de acceso? Sí, es cierto. Pues las bibliotecas siempre han trabajado, y especialmente cuando son grandes, ¿verdad?, han trabajado con normativas internacionales para estandarizar los procesos. Entonces, para verlo de una manera práctica, lo que antes era el formato MAR, que es aquella toda estructura para elaborar bases de datos, ahora en los repositorios se utiliza lo que es Dublin Core, que es igual un formato, una estructura, pero es más limitada y menos rígida. Ahora, en términos de catalogación, siempre hemos trabajado con las reglas angloamericanas de catalogación, las cuales son bastante rígidas en el sentido de la puntuación, porque están basadas, aquí vamos a remontar a la parte histórica, están basadas en cómo elaborar una ficha bibliográfica, ¿verdad? Entonces, acordémonos que en una ficha bibliográfica pues no se podían mencionar muchos datos, y también había que regirse por una puntuación, ¿verdad? Ahora, esto, si bien es cierto que nosotros nos basamos o respetamos de alguna manera siempre las reglas angloamericanas, la catalogación ahora en los repositorios, en ese aspecto, pues es más flexible, ¿verdad?, porque ya no hay limitantes de la ficha bibliográfica, y pues ya un punto y coma que antes separaba algunos datos, pues a lo mejor ahora ya no son tan necesarios, ¿verdad? Bien, Damaris, yo me estoy imaginando toda la historia de cómo surgió la idea, primero, de crear un banco de imágenes, porque así nació lo que es ahora el Cibalná, crear un banco de imágenes para preservar lo que es el patrimonio documental hondureño. En aquel momento, cuando empezaron allá por 1999 y presentaron este proyecto a la OEA, ¿se imaginó usted el impacto que tendría que esa información que estaba inicialmente en imagen, luego pasaría a lo que es texto, y ahora pasó a un formato electrónico que puede ser visibilizado a nivel mundial? ¿Se imaginó usted que aquella labor que se inició hace más de 10 años iba a tener el impacto que tiene ahora? Bueno, creo que antes lo que era CRAI, ahora que somos DGT, hemos sido demasiado soñadores y siempre tratamos de ir más allá. Hemos tenido como esa parte, ¿verdad?, de ser futurista. Sin embargo, creo que las tecnologías nos sorprenden cada día. Entonces creo que como que en algún momento quizá uno pues tiene planificado algo, pero de repente no tiene como al 100% esa idea de que puede ser algo que va a ir
dando todavía más resultados y mejores resultados. Entonces, eso era lo que yo le decía anteriormente, que esa es la satisfacción, que no fue un trabajo que se ha quedado ahí dormido, sino que viene en un proceso y que va dando un mejor acceso al usuario, al investigador. Entonces creo que no es así como que soñábamos en aquel momento que iba a ser de gran impacto ahora, pero gracias a Dios pues eso ha sido lo mejor que nos ha pasado en cada uno de los proyectos que vamos ejecutando, que nos van dando buenos resultados y sobre todo pensando en que las personas tengan lo mejor en el área de la información. También quería comentar un poquito en lo que decía José Luis anteriormente en su intervención, que cada institución o que cada unidad tiene su propia información. Y de hecho tal vez Magda podría explicarnos un poquito más acerca de cada unidad a lo interior de la universidad, que ha ido poniendo ese interés de poder rescatar esa parte de su información. En el caso del Archivo Central, Magda, que han podido rescatar todos los expedientes de graduación y que van con esa parte también de que ahora pues van actualizando cada título, no solamente el expediente, ¿verdad?, sino que los títulos también. Entonces creo que cada una de las unidades, cada una de las instituciones con las que hemos trabajado va viendo ese impacto y va poniendo mayor interés en querer tener ese respaldo digital de cada uno de sus expedientes. Entonces tenemos en el caso de la editorial universitaria, que también fue parte de poder dar el rescate de la información. También tenemos el PLATS, la unidad de investigación en población, y fuera de aquí pues la Hemeroteca Nacional, el Museo de Historia Militar de Honduras, FOPRIDE. Entonces vemos que realmente va a ser de gran impacto no solo a lo interno de nuestra alma mater, sino también a nivel nacional e internacional. Así es, y para maximizar justamente ese impacto y jugar también con los rankings, ¿verdad? Porque es otra cosa importante, el hecho de que dentro del alma mater estamos haciendo cosas que impactan en el trabajo de investigación que se hace a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero para esto también, para lograr ese impacto dentro de los rankings, yo entiendo que los repositorios deben estar adheridos, ¿verdad?, a iniciativas. En este caso, el CIBALNA está siendo actualmente evaluado por una de estas iniciativas para formar parte de ella. ¿Qué iniciativa es esta? Estamos siendo evaluados por el Open Door. El Open Door es donde nosotros estamos ya inscritos, pero es todo un proceso, ¿verdad?, de todos los estándares que manejamos. Eso es lo interesante de este repositorio también. Realmente es un trabajo de toda la DGT. No podemos decir solo la biblioteca o solo sistema o solo la unidad digital. Es un trabajo de toda la DGT para que el usuario tenga acceso a esta información. Creo que aquí solo estamos representando una enorme cantidad de personas que están trabajando para que usted, usuario, pueda acceder a esta información. Es importante que esto nos permita estar indexados en Open Door, poder compartir con otras instituciones, porque esto es un inicio, pero por ejemplo la DGT ya está trabajando para ser parte de un repositorio centroamericano de lo que son revistas históricas, como Esfinge, que ya estamos tenemos ya publicaciones en el repositorio. Yo tuve la oportunidad de participar en este evento en Nicaragua y darme cuenta que centros de información, porque no es la biblioteca, sino que un pequeño centro de documentación de la Universidad de Costa Rica posee muchos números de lo que es Esfinge. Lo que vamos a hacer, y solo retomando un poquito de lo que decía Lourdes acerca de lo que son las comunidades, existe una subcomunidad especialmente para Esfinge. Eso que va a permitir que todo lo que tiene la biblioteca central
¿verdad? A través de Colección Hondureña, vamos nosotros de la unidad de información a subir todo lo que rescatamos del Banco Central, porque el Banco Central rescatamos una enorme cantidad de revistas. Y esto va a permitir que la gente de Costa Rica pueda ver lo que tenemos y podamos nosotros completar una colección de ese tipo que del país, ¿verdad? Algo importante que creo que no debemos dejar de mencionar es que tenemos que tomar en cuenta y no olvidar que estos repositorios no solamente nos ayudan en esta visualización y difusión de la información, ¿verdad?, tanto académica de la institución o nacional, sino que a través de todo este proceso de asignación de metadatos o de puntos de acceso, como ya lo hemos mencionado, en la búsqueda y recuperación de esta información y sobre todo, y es muy importante, en la preservación de estos documentos, ¿verdad? Porque ya no estamos pendientes de que el papel, ¿verdad?, a través de los años se va deteriorando, sino que si el formato está en digital, entonces nos ayuda grandemente a esta preservación. Así es. Hemos hablado un poco acerca de lo que es el CIBALNA, repositorio institucional del Alma Mater, con la intención de dar a conocer lo bueno que se produce a nivel institucional y que impacta a nivel mundial. Como bien lo apuntaba Magda, estamos próximos a formar parte del directorio de repositorios de acceso abierto, el Open Door. Una vez que formemos parte del Open Door, el ranking de nuestra universidad y del país será mucho más alto. Y como ahora ya hemos sistematizado una experiencia de más de 10 años, tenemos planificado en el mediano plazo, como bien lo apuntaba Damaris, a construir otros repositorios, no solamente repositorios documentales, sino que también repositorios archivísticos. En su momento sobre esto tendrán ustedes conocimiento de ello. Quiero despedirme, no sin antes mencionarles que la dirección del CIBALNA la podrán ver ustedes en pantalla para que puedan anotarla, para que puedan visitarnos y puedan consultar todo el acervo bibliográfico que está contenido en el mismo. Agradecemos su sintonía, tengan todos un buen día.